¿Cómo están? Muy buenas tardes. Marcan ya las 5 de la tarde y aquí estamos en directo en esta tertulia de la 8 Palencia, que ya ha comenzado unos minutos antes de lanzarnos al directo, y como siempre, plantel de lujo en esta mesa de debate de redacción de la 8 Palencia. Nos acompañan David Frechilla. Muy buenas tardes. ¿Qué ¿Cómo tal? está? Buenas tardes, Lola. Encantado de estar en la televisión de todos los palentinos. Bueno, nos vemos habitualmente en ruedas de prensa en las últimas fechas, así que entiendo que de vacaciones no le hemos pillado. Te iba a decir que nos vemos poquito porque llevamos un par de semanas, por lo menos esta que me he incorporado yo al trabajo, Bastante con poca flojas. actividad periodística en cuanto a la convocatoria de ruedas de prensa. Se nota que son Sí, plenos de exceptuando festejos varios, ¿no? Sí. De distintas localidades, Se poco nota, a poco se hombre, puede rascar. También dirá el telespectador o el oyente, en mi caso, bueno, que nos dejen descansar un poco los políticos, ¿no? Que no está nada mal. También de coger vacaciones de políticos. Necesitamos noticias un poco más ligeras. Javier Gómez Caloca, muy buenas tardes, ¿cómo está? Pues muy bien, encantado como siempre, y hoy más, porque coincidir con un buen amigo Sí, y además una es persona verdad. con la que da gusto compartir o no compartir opiniones, ¿no? Pero en todo caso hablar. Tienes razón, porque Buena además pareja, hacía sin duda. mucho que no nos veíamos y me ha dado especial ilusión cuando me pusiste ayer, vas con Javi. Digo, pues mira, me hace mucha ilusión. Oye, pues doble alegría entonces tenerles. Javier, ¿ha disfrutado ya de merecidas vacaciones o está a la espera todavía de que avance el calendario? Quedan días, pero bueno, sí, hemos estado entre La Peña, la comarca de La Peña, y la comarca de La Pernía, ¿no? Entre Qué el bien se pueblo está, ¿no? de mi mujer, Baños de La Peña, y el mío, Piedras Longas. ¿Qué ambiente hay ahora Algo en menos verano? bastante menos de calor que aquí. Bueno, que se agradece, pero aún así ya no quedan casi refugios climáticos, ¿eh? Yo lo he notado en la montaña también de mi pueblo. Ya no es lo mismo. No, Ya no es lo mismo que hace unos años. En mi pueblo es una lástima nadie este cambio recordaba climático. temperaturas como las de este verano. Una lástima, de verdad. Pues hablaremos precisamente del ahorro energético, de la sequía que no se asola, pero comenzamos hablando, si les parece, de siniestralidad laboral, porque analizaba el sindicato UGT de Palencia esta semana los datos que arrojaba el primer semestre de este año, de 2022. Ahí los tienen en pantalla, más de 1.000 accidentes laborales con baja durante estos 6 primeros meses de este año. ¿Y eso qué refleja? Pues dicen que es un incremento de más del 10% respecto a los 6 primeros meses de 2021. Es decir, en cifras, para que nos entendamos, 103 accidentes laborales más, y como suele ser habitual, el sector de los servicios es el que más accidentes ha registrado durante esos meses. Pues ahora mismo hablamos con David y con Javier de esa realidad, pero vamos a escuchar antes de lo que decía UGT sobre estas cifras. Un incremento en el que ven reflejado la vuelta a una actividad laboral normal, pero en el que también señalan desde UGT está contenida la temporalidad del mercado palentino. Algo que se podría achacar pues, a ese aumento de la actividad, a ese aumento de la afiliación a la Seguridad Social que se ha venido desarrollando en nuestra provincia durante los últimos meses, pero nosotros entendemos que fundamentalmente de lo que se trata es de la temporalidad y la precariedad de nuestro mercado laboral, ¿no? Piden que se acaben con estos contratos, pero también que la eventualidad no sea sinónimo de falta de formación e información en materia de riesgos laborales. Sí que es verdad que la reforma laboral ha impactado positivamente en cuanto a la estabilización del empleo en las últimas fechas, pero nos queda, como dicen los datos, mucho camino por recorrer, sobre todo en ese sector servicio, que es el que más sufre de la precariedad, de la temporalidad y, por lo tanto, de toda esta siniestralidad laboral. Solicitan, entre otras cosas, más inspecciones. Lo que estamos exigiendo son más recursos para la inspección de trabajo, para que puedan incrementar su acción inspectora y para que pueda vigilar el cumplimiento de la normativa laboral en estas pequeñas y medianas empresas, que son las que más están sufriendo de esta precariedad laboral. Y recuerdan que la nueva realidad climática del país debería ser tomada en cuenta. Creemos que hay que mejorar también las estadísticas de accidentes de trabajo para que tengan ya en cuenta los accidentes por golpes de calor. Todo para revertir la situación y que los accidentes laborales comiencen a ser algo muy excepcional. Bueno, vamos a conocer primero la opinión de Javier sobre esta realidad de la que nos hablaba UGT, de la que hablaba la estadística, este crecimiento de siniestros laborales. No sé si está de acuerdo con la lectura que hacía Gorka, el secretario general de UGT. Bueno, pues la temporalidad al final es precariedad, al final es falta de formación, ¿no?, en riesgos laborales. Sí, básicamente estoy de acuerdo con lo que decía Gorka, ¿no? No solo la temporalidad, hay una relación también según el tamaño de las empresas, a empresas más pequeñas más siniestralidad, según
según también, como decía, la temporalidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que es triste que cada vez que aumenta la actividad económica, aumente la siniestralidad laboral. ¿Eso qué quiere decir? Que no se están haciendo las cosas bien, que se sigue viendo en el ámbito, generalizo, en el ámbito de las empresas, la prevención como un coste y no como un ahorro y no como un activo de la propia producción industrial, ¿no? Tenemos una ley de 1995 que cambió la orientación, es una ley basada en la prevención, pero es evidente que si la prevención, que también lo decía Gorka, no va acompañada de una cierta amenaza, en el sentido de hacerla cumplir en las empresas, y en ese aspecto es fundamental el papel no solo de la Inspección de Trabajo, sino de las administraciones públicas, también de las organizaciones sindicales. Pues prevención sin control creo que es uno de los motivos fundamentales de que cada vez que aumenta el crecimiento económico y la actividad se genere más inestabilidad. También es una ley ya que tiene muchos años, hay que adecuar a nuevas situaciones laborales, incluso climáticas, ¿no? Decía Gorka, los golpes de calor, el cambio climático, se están produciendo muertes, Madrid, ¿no? En Madrid y operarios que trabajaban al aire libre. Accidentes in itinere, porque los centros de trabajo cada vez están más alejados de donde la gente vive, el teletrabajo. Es decir, el teletrabajo, que es un fenómeno que se está extendiendo poco a poco, pero se va extendiendo, también hay que contemplarlo como un lugar de trabajo en el que puede haber riesgos laborales o los riesgos psicosociales que también decía, ¿no? Creo que hay que avanzar en la doble vía de prevención. Para eso es fundamental también que la Administración, en este caso la Administración competente es la Junta de Castilla y León, que tiene las competencias en materia de seguridad y salud, pues se crea que esto es fundamental, que es un aspecto fundamental de las relaciones laborales y de nuestra industria, ¿no? Lamentablemente tenemos pues un consejero de Industria que desde el primer día ve rojos y comunistas y sindicalistas por todos los lados, y un acuerdo en materia de salud laboral que se firmó hace un año, pues hoy, un año después, no le aplica. Y no le aplica porque no quiere, y no quiere porque no entra dentro de su visión ideológica. Creo que eso, aparte de lamentable, es una irresponsabilidad. Yo creo que a partir de este momento, es decir, no hay que echar a la Junta de Castilla y León cada uno de los accidentes la culpa, pero sí tiene más culpa, porque dentro de ese acuerdo hay instrumentos fundamentales como son la figura de los visitadores a las empresas, que son aquellas personas que van a las empresas donde no hay representantes de los trabajadores, que en esta comunidad autónoma son el 89% de las empresas, no hay representantes. Por lo tanto, esa figura es fundamental para hacer llevar la cultura de la prevención a las empresas, y me parece una irresponsabilidad total que por parte de la Junta de Castilla y León se tenga paralizado esta medida. David. Pues después de Javier, cuando habla de temas laborales, uno solo puede o asentir o callar, ¿no? Bueno, pues es uno de los caballos de batalla que tradicionalmente los sindicatos siempre ponen de relieve, ¿no? El problema de la siniestralidad laboral. Yo creo que algo se ha avanzado, ¿no, Javier? Sí, sí, sí. Porque incluso, la verdad, cuando íbamos a ruedas, antaña de prensa, pues veíamos unas cifras más elevadas, y yo creo que hay mayor conciencia por parte del empresario, de toda la sociedad, de bueno, que hay que prevenir estos accidentes laborales, que yo creo que se tiene que basar en tres cuestiones. Una, formación del trabajador. Es muy importante tener trabajadores bien formados, bueno, pues a la hora de posteriormente de realizar su actividad laboral. Prevención, fundamental. Aquí juega el papel fundamental los empresarios. Es un ahorro, no es un gasto, es decir, cualquier medida que se ponga de prevención para que ocurran accidentes supone un gasto al principio, pero es un ahorro, porque es un ahorro, un accidente laboral supone un coste, primero personal para el trabajador, evidentemente, de salud, pero luego un coste económico al empresario. O sea, yo creo que cada vez tiene más conciencia los empresarios de la necesidad de que invertir en prevención es ahorrar dinero. Y luego inspección, que creo que es el tercer pilar, ¿no? Lo comentaba Javier, la labor que hace la Administración a la hora de detectar aquellos ámbitos, aquellas empresas, aquellos negocios, aquellos ámbitos laborales donde bueno, pues se puede estar incumpliendo la normativa en prevención de riesgos. Tres pilares fundamentales, que es el caballo de batalla. Yo creo que se ha avanzado mucho, lo podrá decir mejor Javier, que bueno, pues ha conocido durante muchos años, ha ido analizando todo este ámbito de la siniestralidad laboral, pero como siempre pues nos queda camino por recorrer. Sí, yo creo que lo ha resumido mejor que yo todavía, David. La formación es fundamental. Tiene un problema.
que choca con la temporalidad. Es decir, cuando un trabajador va a estar en la empresa 3 meses, 6 meses o demás, en muchos casos no tiene ni esa formación. Es decir, porque desde el punto de vista empresarial, en muchos casos pues se ve también como una nula rentabilidad si no va a seguir, ¿eh? Pero es fundamental. Y la prevención es la segunda pata que tú decías. Evidentemente no es un gasto, tiene que ser un ahorro. Yo creo que hay que extender más la cultura de la prevención, sobre todo a las empresas pequeñas. La cultura de la prevención en las grandes empresas industriales no hay que extenderla porque ya lo tienen incluso en sus procedimientos y en sus protocolos, ¿no? Y el control, aquí veo dos situaciones que hay que mejorar. Una, en cuanto a la inspección, que lo decía Gorka, es decir, en estos momentos tenemos una inspección de trabajo que está haciendo un grandísimo trabajo en el control de una buena aplicación de la reforma laboral en materia de contratación, sobre todo, es decir, que se están utilizando los contratos adecuados y que puede estar llegando a unos límites de enorme falta de personas. De enorme falta de personas, al margen de que en los últimos años no se hayan cubierto todas las vacantes y demás. Entonces, el Gobierno del Estado tiene que hacer un esfuerzo en sacar plazas de más inspectores de trabajo y más subinspectores, para que se pueda abordar todas las competencias que tiene la inspección. Y luego hay otro problema, es que la inspección en muchos casos siempre es la que propone las sanciones a las empresas, pero luego quien las tramita y al final quien las tiene que ejecutar son las comunidades autónomas. Y en algunos casos, en esta comunidad y en otras comunidades, ahí se cortocircuita en la penalización del fallo que ha cometido una empresa. Es decir, lo que ha sido una sanción luego no se ejecuta, luego no se paga, y entonces eso lleva a una situación, primero, yo creo que de desánimo en algunos miembros de la Inspección de Trabajo, y segundo, en ir contra el objetivo de perseguir al que no cumple, que yo creo que la mayoría cumple, y los que no cumplen en muchos casos, como los pequeños empresarios, es que no saben lo que tienen que hacer en muchos casos, y hay que ayudarles, ¿no? Pero básicamente estamos de acuerdo, esas 3 patas, y dónde habría que potenciar, ¿no? Las organizaciones sindicales creo que tienen que hacer un esfuerzo en elegir, en extender la figura del delegado de prevención a todas las empresas que se pueda, y también tiene una labor de formación de estos delegados de prevención, porque son el primer instrumento contra los accidentes de trabajo. David, no sé si quería añadir algo. Más, simplemente me ha parecido muy interesante lo que ha dicho anteriormente Javier, esas nuevas formas de trabajo, es decir, el teletrabajo, o incluso se me ocurre los cambios de la movilidad de los trabajadores a la hora de acudir a los centros, que es una realidad que podemos estar ante ella, y yo creo que serán ámbitos en los que seguramente habrá que seguir trabajando. Yo he leído estas vacaciones una iniciativa muy interesante de una empresa de Palencia, puedo decir, de Galletas Gullón, ¿no? que iba a implementar un mecanismo para ver cómo acceden sus trabajadores al centro de trabajo, es decir, para que no vayan tantos coches y así evitar accidentes sin itinerario. Yo creo que en esas cosas también se mejora la situación. Sí. España ha marcado mínimo histórico en el número de nacimientos en el primer semestre del año. Si nos vamos a nuestra región, si nos vamos a Castilla y León, ¿qué ha pasado en estos primeros 6 meses de 2022? Pues que aquí han repuntado respecto al año pasado, pero si lo comparamos, eso sí, con 2019, con el año antes de la pandemia, hay un descenso del 11%. Preocupa también el número de fallecidos, han perdido la vida casi 20.000 personas, más que en ese 2019. El 12% de esos fallecimientos se atribuye al calor y al COVID. Y ahora les confieso, Javier, que me fijé casi en este tema porque sé que usted, como sociólogo, le gusta mucho bucear entre los datos del Instituto Nacional de Estadística y sacar sus propias conclusiones, y seguro que ha venido con apuntes, ¿no?, de lo que ocurre en nuestra provincia. Bueno, son datos referidos a 6 meses, ¿no? Que tampoco se puede sacar una en el caso de firme, nuestra ¿no? provincia, yo creo que volvemos a la normalidad. Pero a nuestra normalidad, que es dramática. A nuestro ritmo, ¿no? Que es dramática, ¿no? Es verdad que han aumentado los nacimientos porque el año pasado hubo un descenso en los nacimientos de casi el 30%. Fuimos la peor provincia de España. Quiere decir que
que es lógico que este año, pues comparado con el año pasado, pues se hayan incrementado. Es que el año pasado tuvimos en todo el año 760 nacimientos, 763, es decir, una cifra nunca conocida, ¿no? Pero desgraciadamente es volver a la normalidad trágica, ¿eh? Vamos a acabar el año como hemos acabado los 5 últimos, no llegando a 1000 nacimientos seguramente y pasando de 2000 fallecimientos. Eso quiere decir que cada año el saldo vegetativo pues es superior a 1000. ¿Cómo se arregla esto poblacionalmente? Solo tiene un arreglo, que es el saldo migratorio, pero no el saldo migratorio de los que vienen del resto de España, no, el saldo migratorio de fuera, porque el saldo migratorio con el resto de provincias también es, en los últimos 20 años, negativo. Por lo tanto, nuestra provincia pues, está en una situación demográfica bastante dramática. Y un tema que un día hablábamos, como se habla ahora, creo que por WhatsApp o por Facebook, David y yo, a mí, más que la falta de reemplazo generacional que está habiendo, es decir, que se mueren más de los que nacen, ya me empieza a preocupar el reemplazo laboral. Es decir, yo he estado analizando, la gente que tiene ahora entre 45 y 65 años son el núcleo fundamental de la población activa. Quiere decir que a esos hay que sustituirles con los que nazcan mañana y hasta los que tienen ahora 17 años. Bien, pues todos y cada uno de esos años, la tasa de reemplazo de esta provincia es inferior al 50%. Y hay años por debajo del 40%. Es decir, eso nos está llevando ya, posiblemente, no lo estamos viendo todavía, pero nos está llevando ya a una situación de falta de mano de obra. Nos puede llevar a una situación de que algunas empresas se planteen o se replanteen inversiones o establecerse en esta provincia. Por lo tanto, creo que hay que hacer un esfuerzo. Esto no se arregla de hoy para mañana, no se arregla con políticas nacionalistas de este tipo, de decir, vamos a potenciar que se tengan hijos y vamos a dar tanto dinero con hijos. No, porque los hijos que se tengan el año que viene empezarán a trabajar dentro de 18 años. Hombre, aparte que nadie tiene un hijo por la ayuda claro, que te den, evidentemente, ¿no? eso es ayudas de suma cero, como hemos dicho puntual, siempre. Sí. Entonces, este problema que ya, aparte de demográfico, empieza a ser laboral, económico, industrial, este problema solo tiene una solución, que es intentar atraer trabajadores de fuera. Intentar atraer trabajadores de fuera, porque si no, la situación puede llegar a ser muy, muy preocupante en algunos sectores productivos. No es preocupante, bueno, se está viendo ya incluso en la hostelería, no es preocupante en los servicios de empleadas de hogar o en el comercio, en el transporte, pero ojito ya en algunas industrias y en algún tipo de sectores. Pues sí que recuerdo perfectamente la conversación que teníamos, Javier, porque lo que veníamos a decir él y yo, que coincidíamos, es que una gran empresa, cuando se va a ubicar en un determinado territorio, lógicamente se informa de qué tipo de trabajadores va a tener, qué edades va a tener. Vamos a ser realistas, a una empresa con un trabajo físico le interesa mucho más un chaval de 25 años que está hecho un toro que no alguien de 50 que ya puede tener sus achaques, ¿no? Y esas cosas las ven las empresas y es un gran problema para Palencia porque cada vez tenemos menos gente joven. Sobre el problema de la natalidad, yo últimamente sí que he escuchado, hoy he escuchado entre ayer y hoy dos versiones. A veces se intenta hacer ideología, ¿no? Y unos decían, gente a lo mejor más afín a la izquierda, es que no hay ayudas suficientes, ¿sabes que hay que fomentar? Y hombre, yo creo que es un poco irresponsable tener un niño porque te den 1.000 euros, por ejemplo. Creo que tiene que haber más cuestiones porque eso te lo gastas el primer día. Acaban, sí, eso te dura un poco. Y creo que hoy he leído unas declaraciones del arzobispo de Valladolid y decía que se debía a las medidas abortistas. Y, hombre, entonces, yo creo que a lo mejor yo, que no soy un experto, lo reduzco todo a algo tan básico como que es los sueldos son los que son, la gente cada vez se incorpora más tarde a un mercado laboral y por lo tanto inicia un proyecto de vida cada vez más tarde, ¿no? Vamos a ser realistas, muchas de las mujeres antes con 25, 26, 30 tenían hijos y ahora no es raro ver mujeres que tienen con 40, con lo cual ya no pueden tener 3 hijos, ¿no? Ya se va cortando. Y luego también el propio egoísmo, me voy a poner a mí en mi caso, no decir, oye, yo a lo mejor quiero un modo de vida en el que sea libre, en el que me apetezca hacer esto, lo otro, irme aquí, irme allá, tener cierta libertad. Entonces, no es egoísmo, quiero decir, egoísmo o forma de vida, ¿no? Entonces yo creo que son factores fundamentales que hace que cada vez haya menos niños. Por cierto, dato curioso, he leído que Putin
Va a dar, Madre, no, qué no. miedo, empezando por Putin y natalidad. Lo he leído poco antes de venir aquí. Va a dar 16.000 euros a aquellas madres que tengan más de 10 hijos, que ya me parece que más que lo que la tiene que dar es hacerlo en homenaje. ¿Y por qué? Porque ha visto que el tema de la guerra de Ucrania está mermando la población y son medidas que va a poner en marcha. Lo apunto como dato muy jovencitos, ¿no? Por lo claro, que se lo ve en apunto imágenes, como dato curioso, ¿no? Que he leído en torno a la natalidad hace unos instantes. Pues luego hacemos una encuesta entre las mujeres de la redacción a ver si les compensa ir a Rusia. Yo creo que no, ya sin preguntar. Cada modelo de sociedad genera sus sistemas de natalidad, es decir, genera su comportamiento demográfico, ¿no? Y que las medidas así que de un tipo o de otro que se intentan aplicar de manera forzada, al final siempre se vuelven en contra, ¿no? Hoy leía el caso de China. China en su momento prohibió de manera tajante tener más de 3 hijos y además las niñas prácticamente se las consideraba parias porque se entendía que ya no eran necesarias, y en estos momentos eso les ha llevado a una proyección de población de que en el año, no sé si el 40 o así, la mayoría tener más de 60 años. Entonces ahora van a hacer la medida contraria, potenciar ya sabemos cómo se potencian estos regímenes, ¿no? El tener hijos, ¿no? Potenciar sí, que tengan hijos. Yo creo que eso no es... cada modelo de sociedad genera su comportamiento, y como tú bien decías, aquí... la encuesta de fecundidad, yo siempre lo digo, dice por qué la gente no tiene más hijos y por qué les tiene cuando les tiene, y tiene mucho que ver con la relación, con la situación laboral y con la situación y medidas de conciliación de la vida laboral y familiar. Es decir, tiene mucho más que ver con eso que con las ayudas que des, que siempre son ayudas tiradas. A mí me preocupa que no sé si se está poniendo demasiado el ojo en la mujer. Es decir, no culpabilizándola, pero sí diciendo, bueno, es que las mujeres ahora trabajan más, es que el aborto, es decir, lo del aborto, lo que ha dicho el obispo no tiene sentido. Yo recuerdo un estudio aquí en Palencia, y el año que más abortos había, desde el año 85, no pasaban de 170. Y sin embargo, cada año se nos mueren 2.500 y nacen menos de 1.000. Por lo tanto, no tiene sentido ese asunto. No es confundir el tocino con la velocidad, ¿no? Pero no podemos incidir en que detrás de la baja natalidad está decisiones de la mujer, ni siquiera derechos de la mujer, porque claro, eso puede llevar a determinadas visiones ideológicas de poner en cuestión derechos de la mujer que yo veo que se están intentando poner, ¿no? Y creo que debemos mirar más a los países nórdicos. Los países nórdicos son en estos momentos los que más niños tienen. Evidentemente tienen ayudas, evidentemente tienen permisos de maternidad más largos que aquí, pero tienen una cosa más importante que dicen los últimos estudios, que es en los países nórdicos no está en cuestión en ningún aspecto de la vida la igualdad entre el hombre y la mujer, el compartir tareas, etcétera, etcétera. Cuestiones que en otros países más al sur sí se ponen en cuestión. Es decir, desde una visión igualitaria de la sociedad, yo creo que la sociedad genera otro tipo de comportamiento demográfico. Y bueno, luego ya, yo es que últimamente cada vez que oyes a lo que tenemos aquí en Castilla y León, ¿no? Pues es decir, tenemos un vicepresidente que quiere, en la práctica parece ser, volver a poner el cinturón de castidad a las mujeres, porque decir que aquí que el sexo hay que dejarlo solo para la procreación, ¿no? O una cosa que dijo así, es decir, bueno, pues esas políticas, decir esas cosas no generan natalidad, lo único que generan, en algunos puede ser desconcierto y en otros pues generan, a mí me generan asco. Te iba a decir que por eso me parece tan interesante la llegada de gente de Ucrania que huían de la guerra a nuestra provincia, porque muchas de ellas eran mujeres, gente joven, gente con niños, y me parecía tan interesante y me sigue pareciendo tan interesante que puedan quedarse entre nosotros porque aporta mucho, bueno, ¿cuántos niños están recorriendo las calles de los pueblos? Seguramente en municipios donde habitualmente no hay... ¿Cuántos colegios se están salvando en esta comunidad en los últimos años por los hijos de migrantes? Entonces, fíjate, aspecto sí que ojalá esa gente se pueda quedar en nuestra tierra o en nuestro país e iniciar un proyecto vital que falta hace gente joven. Lo que pasa es que el planteamiento no puede ser es que
políticas natalistas, es decir, hay que tener más hijos y además hay que tener más hijos de aquí, de madres y padres de aquí, que también se oye, porque niños por el mundo hay. Es decir, el que quiera tener un hijo y adoptarlo y demás, es muy posible, es muy factible y no debe ser del todo complicado. Pero cuando oyes discursos, es decir, no, Castilla y León tiene que ser la comunidad de la natalidad y que sean de aquí. Eso, yo creo que eso no es de este siglo. Además, no va a arreglar el problema que tenemos de natalidad, que es sobre todo un problema de modelo de sociedad, de un modelo de sociedad mucho más avanzado del que teníamos antes, afortunadamente, y es un modelo de sociedad que hay que mantener. Y sobre todo, no poner el ojo en los derechos de las mujeres. Pues si les parece, avanzamos. Hablábamos ya la semana pasada, ¿no?, de cómo se habían adaptado los distintos establecimientos a la entrada en vigor de esas nuevas medidas para el ahorro energético. Se cumplen hoy 9 días, hemos salido un poco a buscar la anécdota que nos diese pie a seguir hablando de ese ahorro energético hoy con David y Javier. Hemos preguntado a la gente, bueno, pues si se sigue sintiendo igual de a gusto en los distintos establecimientos, en restaurantes y en tiendas, con esa temperatura de 27 grados. Lo de las tiendas es más soportable, los restaurantes muy mal. Es el testimonio de los que ya notan más calor en los establecimientos como consecuencia de las nuevas medidas de ahorro energético. Sí noto más calor. Se está mal porque hace mucho calor. Ahora en verano se exige que la temperatura no pueda ser inferior a los 27 grados. Hay quien incluso lo prefiere. Yo soy calurosa y prefiero que no haya el aire acondicionado tan fuerte como antes. Y además te cogía enseguida la garganta. Otros, en cambio, no han notado la diferencia en cuanto al tiempo. Yo igual, lo mismo. Está bastante bien ahí dentro, se está fenomenal. Ni calor ni frío, muy bien, se está muy bien. Más o menos lo noto parecido. A lo mejor en alguna ha entrado con un poquito más de calor, pero en general un poco parecido, ¿sí? Diversidad de opiniones en una época del año en la que el calor aprieta y el aire acondicionado ya no es refugio para el mismo. Con la llegada del invierno, la calefacción no podrá superar los 19 grados, pero esos testimonios los recogeremos dentro de unos meses. Bueno, pues cada uno lógicamente tiene una sensibilidad térmica, bien lo sabemos en esta redacción, tanto en verano como en invierno. Yo creo que es la punta de lanza de las discusiones entre compañeros. David, bueno, nos servía, como digo, la anécdota, ¿no?, de ver cómo lo vivía la gente, cómo sentía esos 27 grados que se pueden poner ahora de tope, ¿no?, en el aire acondicionado. Nos sirve como excusa, bueno, pues para conocer su opinión sobre esas medidas que llevan ya casi 10 días desde su entrada en vigor. Decir que lo primero de todo es que nuestro amigo redactor ha dicho que dentro de unos meses pondremos la calefacción. Vamos a ver, porque al paso que va de ola de calor, espero que se cumplan esos presagios. Habrá que volver al pueblo a por la bilbaína. Pues mira, te voy a decir que todas estas medidas de ahorro que se han aplicado y que a veces parece que son impuestas, yo creo que los ciudadanos las iban autoejecutando desde hace tiempo por una sencilla razón. A subir la factura, ¿no? Por el bolsillo. Te voy a poner un caso que no sé si coincidiréis, si habéis andado por la carretera últimamente. Bueno, pues yo he hecho unos viajes un poco, bueno, de cierta distancia y antes, bueno, pues veías a alguno que desde cuando te pasaba que tenía alegría al cuerpo. Y chico, estos últimos días que he ido yo, era como que todos íbamos a 120, 130. Y hombre, ojalá Dios sea porque todos estamos muy concienciados con la Dirección General de Tráfico, pero me da a mí que lo que estamos concienciados es con el precio del combustible, ¿no? Sí que alguno ves que vas un poco, pero veas, dices, anda, si todos vamos cumpliendo un poco el límite de velocidad por eso, por el tema del consumo. Yo no sé, la verdad es que yo tampoco he notado mucho la diferencia. Yo sí que tengo una cosa clara, por ejemplo, cuando se ha dicho que se iba a cerrar, se iba a apagar la luz a las 10 de la noche, los escaparates, yo recuerdo que con Domi Curiel, el presidente de ATA, hace tiempo ya me dijo que el comercio incluso estaba planteando apagarles a las 8 nada más por el tema de reivindicar lo mal que lo está pasando el comercio y para que la sociedad se diera cuenta de, bueno, de que los escaparates, de lo que lucen y tal. Actualmente, quitando grandes marcas, grandes vías de Madrid,
el comercio tradicional viene a cerrar mucho antes de las 10 ya tenía pagado, o a las 10 ya tenía pagado los escaparates. Quizás en verano un poquito más, porque oye, hay gente en la calle, pero en invierno, ¿por qué? Porque el comercio mira de dónde puede recortar los grandes gastos que tiene. Respecto a las temperaturas no puedo hablar porque tampoco he tenido esa sensación de si se está mejor o peor, pero bueno, sí que de todo esto, y por sacar una conclusión que qué nos parecían las medidas, yo creo que son necesarias en las épocas que vivimos. Ahora sí, el gobierno ha sido un poco lentejas. Esto es lo que hay. Si quieres lo coges y si no lo dejas. Y yo creo que ahí sí que ha faltado un poco de diálogo, ¿no? Porque son medidas importantes y a lo mejor es necesario más diálogo. ¿Que son necesarias? Pues yo creo que todos lo vemos. Incluso es que las estamos haciendo. Y las que vengan. Y las que puedan venir. Yo creo que el propio ciudadano, el propio empresario, anda, antes ibas a una redacción o cualquier lado, veías todas las luces, y ahora, chicos, cuidado con la luz, ¿o no? Entonces yo creo que ya nos las estábamos bueno, pues imponiendo nosotros mismos. En nuestra misma casa, vamos, básicamente. Javier, ¿usted cómo lo ve? Bueno, coincido básicamente, ¿no? Yo he bajado de la montaña hace poco, entonces no tengo todavía la noción de la temperatura, ¿no? En la Pernía, si queremos llegar a 27 grados hay que prender en verano, y si queremos llegar a 19 en invierno hay que prender, también, los dos casos. Pero bueno, son necesarias, y además yo creo que en la última tertulia que tuvimos antes de verano, yo le dije que este país estaba tardando en decir a la gente que se avecinaban tiempos complejos en materia energética, que Alemania ya lo estaba haciendo y otras serie de países. La Unión Europea ha tomado unas decisiones de reducir el consumo de paquetes al 14%, hay unas excepciones entre las que está España, que es el 7%, Portugal, etcétera, pero son necesarias porque yo creo que nos hemos creído que vivimos en una sociedad opulenta, y yo creo que en los últimos años nos están diciendo que no, que vivimos en una sociedad con muchos problemas en este momento energéticos, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Pero también nos está llevando esto un poco a la racionalidad, porque ¿cuántas veces hemos entrado o hemos estado trabajando en verano en sitios en los que había que ponerse la chaqueta en verano? Y al contrario, en sitios que en invierno había que estar en camisa. O hay que abrir las ventanas. O hay que abrir las ventanas. Es decir, que si la situación compleja en la que estamos ahora sirve también, yo no tengo confianza en esto porque la memoria es muy frágil, ¿no? El COVID nos iba a hacer muy buenísimos y tal, y ya estamos viendo, ¿no? Pero bueno, sirviera para acabar con estas irracionales, pues no sería poco, ¿no? Y hay que preguntarse también, ¿qué preferimos como sociedad, no como persona? Porque cada persona, yo tengo dinero, como dicen algunos, yo pago y ya está, ¿no? Como sociedad, ¿qué preferimos? ¿Pasar calor en verano, que yo creo que es soportable, o frío en invierno? Eso hay que decir qué preferimos, ¿no? Creo yo. Y otro, ¿qué preferimos? ¿Tomar este tipo de medidas que vayan ahorrando, medidas que nos afectan no tanto, o que lleguen situaciones en las que por falta de energía haya que paralizar algunas empresas y algunas industrias que utilizan mucha energía, con sus consecuencias laborales? Por lo tanto, yo creo que esto es una propuesta menor. ¿Qué se tenía que haber hecho? Seguramente, pues mira, recordáis, no sé, yo soy más mayor y igual vosotros no os acordáis, pero sí os suena, porque se ha hecho 2 veces en la historia del país, una campaña que decía: consume electricidad como si quedara poca, ahorra, porque aunque usted puede, España no puede. Esto es una campaña de 1976, cuando la crisis del petróleo, que se vuelve a repetir en el 2008, cuando empieza la crisis, es decir, y nadie lo puso en cuestión. Yo creo que aquí, igual no dio tiempo, porque la Unión Europea adelantó sus pasos, ¿no? Pero quizás se tenía que haber empezado por esto. Aunque usted pueda, que lo oyes ahora, oye, a mí qué más da, yo pago, ya. No, aunque usted pueda, España no puede, ni Europa puede, y somos parte de Europa, que tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Europa son derechos, Europa es el fondo de 70.000 millones que si no estaríamos en estos momentos en la miseria, más 74.000 en créditos que podemos pedir. Europa es la PAC, que trae a esta provincia, como decíamos algún día, 95 millones de euros, 3.000 millones de euros todos los años a España, ¿no? Europa es la compra centralizada de vacunas, que si no nos hubiéramos muerto. Es decir, esos son los derechos de Europa, pero Europa también son obligaciones. Hay que bajar el 14% del consumo. Hay que ser solidarios con los que peor lo están pasando en estos momentos, que curiosamente son los más ricos, los alemanes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el fallo que ha habido
si no ha sido posible, siempre es posible. Por eso lo decía yo, antes de verano ya se tenía que haber estado en una campaña de, aunque usted pueda, España no puede y no va a poder. Nunca es tarde, porque creo que el periodo que viene de invierno seguramente se necesitarán otro tipo de medidas. Esperemos que no sean muy duras, ¿no? Pero yo, entre pasar calor en verano y frío en invierno, prefiero pasar calor en verano. Has dicho, Javier, que hay que ser solidarios con Alemania. Yo diría solidarios y egoísta, porque yo soy el primer interesado que a Alemania le vaya bien, porque aquí cae Alemania y caemos todos como una ficha dominó. Entonces, quiero decir... Si la industria alemana para... Que yo estoy encantado de darles todo el gas que necesiten desde el punto de vista de la solidaridad, pero también del propio egoísmo, porque tengo yo, y creo que cualquier economista tiene claro, que si Alemania lo pasa mal, el resto nos ponemos a temblar, así de claro. Pues es que, ha apuntado Javier diferentes cuestiones, yo creo que es de sentido común que tenemos que ahorrar energía, principalmente el coste, y luego yo recuerdo una vez en una rueda de prensa, además, Lola, ir a una administración, no voy a decir el nombre, da igual, donde en diciembre, que en la calle teníamos este remedio, yo estaba sudando dentro. Y claro, cuando yo creo que en nuestras viviendas nadie es tan desprendido de decir, joder, yo pongo ahora al aire hasta que aparezcan pingüinos, ¿no? Porque esta es la... Pero en administraciones públicas a veces yo noto un poco de descontrol, de ventanas abiertas con calefacciones que están ardiendo. Lo que no es normal que es que en invierno tengamos 25 grados en muchos sitios, en algunas casas también, porque somos así, pero en muchos sitios oficiales, y en verano tengamos 20. No es normal. Eso no es normal. Es decir, la temperatura tiene que ser equilibrada, de acuerdo a la estación, ¿no? Luego, también, a mí me ha molestado mucho que se ha hecho algunas demagogias, como el rollo de que si se apagan los escaparates que va a aumentar la inseguridad ciudadana. Pero si es que el 90% de las calles de esta capital, o el 85%, no tienen escaparates. Es que yo vivo en una calle sin escaparates, que voy a tener que comprar una pistola. Sí, seamos un poco serios, no tiene nada que ver los escaparates con la seguridad ciudadana. Creo que la situación exige más diálogo, más claridad y más compromiso por parte de todos, desde arriba, para que puedan exigir a los que... Y más labor pedagógica de explicar por qué se hace esto. Señores, esto va por esta situación. Aunque alguna vez hayamos dicho que no nos va a afectar nada de lo de Rusia, porque ha pasado, que parecía que aquí no íbamos a tener ningún problema, decías, bueno, esto es jauja, pues no decir, no, señores, aunque directamente nos afecte, nos va a afectar indirectamente y estas medidas es por esto. Bueno, esperemos que hayamos tomado cartas en el asunto a tiempo. Preocupa también, Jerry, mucho la situación de los pantanos, preocupa la situación del agua en toda la provincia. Eso está llevando a que muchos pueblos ya dependan de las cisternas para tener agua y que otros tomen medida de cortes de agua, de cortes intermitentes de agua, pues para poder seguir abasteciéndose. Es el caso de Barruelo de Santullán, que durante los últimos días pues nos ha enviado distintos bandos que ha publicado el ayuntamiento con esos cortes. En uno de los bandos, además, decía que como algunos vecinos no estaban cumpliendo con estas restricciones, pues que lo había puesto en comunicación de la Guardia Civil y recordaba que llevaban multas que pueden oscilar entre los 750 y los 3.000 euros. ¿Cuáles son esas prohibiciones? Pues que está prohibido regar jardines, huertos, llenar piscinas o lavar coches. Desde luego que, pues una medida extrema sin duda, porque la gente no hará caso, David, ¿no? Que seguirá haciendo un uso del agua como que no fuese un bien escaso, que lo es siempre, ¿no? Pero más este año. He hablado yo con él el martes o el miércoles y ya me daba una, que imagino que puede ser más. Concretamente 3 personas eran las que se iba a proponer para sanción. Habían sido los propios vecinos los que les habían hecho fotos. No sé si era regando el jardín y la multa pues puede ser importante. Bueno, hace unos instantes estábamos hablando de ahorro de algo que supone mucho gasto al bolsillo, ¿no? Porque es el tema del consumo eléctrico. Pero por desgracia el agua es... Veo por desgracia, oye, a todos nos gusta pagar poco, pero es un bien muy barato, no le damos valor, ¿no? Y vamos a tener que empezar a reflexionar sobre el consumo de agua. Estamos viendo que son municipios de la zona norte los que tienen restricciones. Los pantanos es como una película apocalíptica, ¿no? Diría yo. Ves ahí las grietas,
ves casas que aparecen, que habían desaparecido con el agua y ahora vuelven a aparecer. Bueno, la situación es muy preocupante. Tenemos que ser conscientes de la situación tan difícil que estamos viviendo en cuanto al consumo de agua. Y yo solo voy a recordar una cosa, hay una película que es La Gran Apuesta. No, sí, La Gran Apuesta, cuando está protagonizada por Ryan Gosling, Brad Pitt, y es cuando es una vida real, cuando los fondos, bueno, toda la crisis económica que hubo gente, inversores que apostaron contra los bancos y ganaron. Bueno, pues uno de esas mentes privilegiadas, o que entiende tanto, después de retirarse y ganar cientos y cientos de millones, dijo que su próxima apuesta era invertir en agua. Ahí lo dejo. Sí, el agua cada vez es más un bien escaso, ¿no? Yo en la Pernía no conozco, igual hace muchos años que no se veía un verano tan seco, es decir, estamos mes y medio, 2 meses adelantado. El paisaje, los prados están como en septiembre, octubre, el pantano de Bañes está como finales de octubre, es decir, que el problema del agua este año pues está siendo más serio, pero en todo caso hay que tratarlo como un bien escaso. Yo todo mi apoyo al alcalde de Barruelo, porque creo que un bien escaso hay que usarle racionalmente y sobre todo socialmente, para el conjunto. Y que yo creo que se puede pasar el verano sin llenar la piscina esta de plástico, se puede pasar el verano o el mes de vacaciones sin regar el jardín, que tenemos 11 meses abandonado porque vivimos en la ciudad, y se puede pasar el verano sin lavar todos los días el coche, ¿no? En los pueblos cuando hay escasez, ¿no? Porque lo fundamental es tener agua para beber, agua para asearse, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que el futuro pues nos hará ser, esperemos que para que haya un uso social y racional del agua no haya que poner precios al agua prohibitivos. Que no es descartable que lo veamos, que incluso desde algunas posiciones económicas, economicistas y demás, se está planteando subir mucho el precio del agua para convertirlo en un bien de menor uso, ¿no? Yo creo que no es bueno eso, pero del agua tiene que vivir la agricultura y la ganadería, del agua tenemos que mantener los sectores productivos, la industria, todos los sectores productivos, y del agua nos tiene que permitir vivir a las personas, al margen de mantener los ecosistemas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es fundamental que veamos el agua como un bien a utilizar de manera racional. Me estaban comentando mis compañeros desde abajo de la relación también de las eléctricas con el agua de los pantanos, bueno, pues sí, un mal uso casos, quizá, ¿no? Claro, También casos ha habido este año, no sé si fue en la provincia de Zamora, ¿no? Que se vaciaron 1 o 2 pantanos para producir energía hidroeléctrica, que como todos sabemos en este mix de energético es la de producción más barata, porque están amortizados los pantanos hace 50 años, ¿no? Y que algunas empresas eléctricas pues son muy dadas a utilizar a lo largo del día energía hidroeléctrica y al último momento del día, así a las 11 de la noche, meter el gas, que es más caro, ¿no? Venga, que nos quedan 5 minutos y queremos irnos de fiesta, que es 19 de agosto. Vamos a hablar, bueno, pues muy rápidamente del programa de San Antolín, a ver qué les llama la atención a David y a Javier. Hemos salido con las cámaras de la 8 a preguntarles a ustedes, a los vecinos, al menos de la capital, qué les parece estas fiestas, que es que están allí, que nos parece que queda mucho, pero que no, que es que están a la vuelta de la esquina. No, me parece que está muy bien, que están haciendo muchísimo esfuerzo, que hay una variedad tremenda, está espectacular, sí, muy bien, muy buenos, ¿cómo se llama? Muy buena gente, viene, entretenido, sí, yo creo que yo voy a ir a ver a Ángel Martín. Pues sobre todo las infantiles, a ver si podemos venir a algo con la niña, porque sobre todo lo de la niña no lo tenemos muy mirado, pero de momento sí le damos el visto bueno. Bueno, bastante bien, tiene muchas cosas. Sí que es cierto que tiene poco para niños. Bueno, pues creo que es un poco corto. Un poco corto y demasiados conciertos de personas que ya no están mucho en el mercado de la música, ¿no? Omar Montes. ¿Vas a ir a ese concierto? Sí. Habrá que ir, ¿no? Hombre, viene gratis Omar, habrá que aprovecharlo. Respecto a los jóvenes, mejorable. Ante otros años había más cosas por las noches, o sea, no más cosas, sino siento que en el salón
va a ser peor para los conciertos y para los jóvenes. Los grupos que vienen, pues bueno, Omar Montes está bien y los DJs también, pero ya. Bueno, pues ya lo escuchan, opiniones para todos los gustos en la calle. David, ¿qué le parece el programa de fiestas? Pues, ¿Qué no se va a perder? Aunque, bueno, como periodista pues le tocará lo que nos toque. Diría como siempre que lo fundamental es que haga bueno. Como siempre es una frase hecha, ¿no? Es el artista más importante, ¿no? Y justo el que no puedes contratar, ¿no? Es lo fundamental, porque el tiempo es fundamental para las fiestas. Bueno, yo creo que se ha hecho un programa para todos los públicos, ¿no? Es difícil no encontrar algo que te pueda atraer. Yo sí que tengo varias cosas marcadas. Sí que es cierto que yo no soy mucho de San Antolín, pero me encanta ver mi ciudad llena. Cuando la gente dice, no hay nada de Palencia, y luego cuando llega, cogen y se van, y dices, pues para un día que da, ¿no? Para unos días que da alegría ver a Palencia llena. Yo estoy deseando que lleguen San Antolines, no tanto por mí, sino porque la gente se lo pase bien, porque la gente haya dinamización económica, por gente que es de fuera que vuelve durante estos días a Palencia. O sea que a mí todo lo que sean San Antolines, Semana Santa, Navidad, me encanta porque veo mi ciudad llena y es lo que a mí me gusta. Hay cositas que me gustan, sí, sobre todo el aspecto musical, pero bueno, hay nuevas iniciativas como lo que se va a hacer en la Huerta de Guadián, que se va lo de arte, es una cosa nueva que se va a hacer. Bueno, vamos a ver qué tal funciona, esperemos que todo salga muy bien, o sea que bueno, vamos a disfrutar lo que nos deja la profesión, como se suele decir. Eso es. Javier. Bueno, yo coincido con David, ¿no? Lo fundamental pues seguramente será el tiempo, y que la gente esté en la calle, ¿no? Porque al final la fiesta es la calle, después además de 2 años complicados o con problemas, yo creo que la gente se está viendo en las fiestas de los pueblos, está deseando pues salir a la calle, ir a lo que se organiza y tomarse sus cosas, estar con los amigos. Y además en Palencia, San Antolín, son días de reencuentro, es cuando esa media Palencia que tenemos fuera, pues muchos de ellos vienen y les volvemos a ver a algunos que estuvimos en el colegio, ¿no? Y creo que en general, por lo que yo he visto, el programa me parece bueno, es decir, y además creo que hay que ser respetuoso con todos los programas, porque detrás hay mucho trabajo de mucha gente, que luego puede salir mejor, puede salir peor, pero para hacer esto hay mucho trabajo de mucha gente, ¿no? Y además que con lo de las fiestas siempre yo lo comparo con los presupuestos, es decir, el que gobierna dice que son las mejores fiestas y el que está en la oposición dice que son una mierda las fiestas, ¿no? Entonces que tampoco hay que dar importancia a estos discursos prefiestas y seguramente tampoco a los posfiestas, es decir, porque los discursos ya están hechos. El que gobierna han sido fiestas históricas y el que no gobierna dirá que han sido unas fiestas que no están a la altura de lo que exigía la ciudad en el año 2022. Que la gente disfrute, que yo creo que hay actividades para todos los públicos y que luego sean ellos mismos los que al final, cuando acabe la feria, diga pues ha estado bien o no ha estado bien. Yo confío que estén muy bien, porque lo necesita la gente. Que ya... Y luego hay cosas que no en una semana no se pueden meter todas las actividades, ¿no? Yo decía, es que no hay tal y tal, pero a lo largo del año esta ciudad cada vez hay más iniciativas de todo tipo que están cubriendo todos los espectros, ¿no? Aquí tenemos a David, que para mí Palencia Sonora, lo he dicho muchas veces aquí, es una enseña ya de esta capital, ¿no? Bueno, pues eso ya lo cubre, ese tipo de música, a ese tipo de gente, ya hay una cosa que no es en San Antolín, pero es antes de verano, ¿no? O otra serie de cuestiones, es decir, la cultura, las fiestas, a lo largo del año, yo creo que todos tenemos nuestra oportunidad. Y, por cierto, que no haya que lamentar esta moda estúpida de sinvergüenzas y delincuentes de las sumisiones químicas, pinchazos, por favor. Sí, de sumisiones y de pinchazos a lo tonto para hacer el payaso actos delictivos, actos delictivos, sí. Machistas, delictivos y que no tienen sitio en esta sociedad. Eso, o sea, y quitar de disfrutar, eso es. Pues David, Javier, ha sido un placer tenerles esta tarde y además, bueno, propiciar ese reencuentro entre dos amigos. Sí, nosotros volvemos la semana que viene, siempre digo, con la programación habitual, pero no, eso hasta el miércoles. A partir del jueves ya nos podemos en modo fiesta y con el pregón literario y luego el pregón popular arrancamos nuestra programación especial de San Antolín, pero ya se lo contamos la semana que viene. Que disfruten y mucho del fin de semana.